el Salmo 119, busque por favor, el Salmo 119. Muchas veces nos encontramos con personas y bueno, y algunas personas no los conocemos tan bien, pero a veces preguntamos a una persona que lo conoce más tiempo, ¿y qué piensa de esta persona? Y siempre dicen, bueno, esta persona es muy buena. Ah, interesante, ¿no? Y en algunas oportunidades nos ha pasado eso, que cuando hemos preguntado por una persona cómo es, su manera de ser, etcétera, algunas personas lo resumen, a esa persona es buena, muy buena. Pero a pesar de que la persona puede ser buena, la Biblia dice bien claro, ¿no?, que no hay justo ni aún uno. O sea, podemos tener buenas prácticas, pero ante Dios tenemos un grave problema, que no somos justos. Y solamente somos verdaderamente justos cuando aceptamos a Cristo Jesús a reinar en nuestra vida. Y bueno, ya muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo, gracias a Dios. Pero lo que la Biblia nos va a presentar es que Dios es bueno. Y en esta ocasión vamos a leer el Salmo 119, el versículo 65. Dice lo siguiente: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y bueno, desde ya el salmista está iniciando esta porción diciéndonos de que bueno es Dios. Y el salmista pues está comenzando esta porción, o lo que muchos le llaman perícopa, diciendo que Dios ha hecho bien a su siervo. Y cuando el salmista escribe aquí bien, significa que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido favorable, que Dios ha sido mejor, que Dios ha sido correcto. ¿Con quién? Con su siervo. Y cuando menciona el salmista esta palabra siervo, quiere decir que es un sirviente que le pertenece a Jehová. Ahora vemos por qué este siervo nos dice que Dios es bueno. Primero, porque nos enseña conforme a su palabra. Y ahí el versículo 65, nuevamente lo leemos, dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Cuando usa aquí enséñame, esta palabra enséñame viene del vocablo lamat, que significa aprender. Y a la vez es Dios quien motiva ¿a qué? A aprender. Y qué bueno es Dios, porque Él nos motiva a continuar aprendiendo su palabra. Ahora, este vocablo se usa por primera vez en Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, cuando Dios dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Ya ahí ya comienza a escucharse esta palabra, lamat, ¿no? Dios desea que su pueblo aprenda. ¿Qué es lo que Dios desea que su pueblo aprenda? Sus estatutos, su palabra. Por otra parte, también el énfasis tradicional del judaísmo sobre la enseñanza y consiguiente preservación de su fe tiene su fundamento bien claro en el afán de enseñar la fe del Antiguo Testamento. En especial en Deuteronomio en capítulo 6, versículo 4 al 9, sin perder el Salmo 119, les invito a buscar Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. ¿Cómo insiste Dios para que su pueblo esté aprendiendo sus estatutos? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 hacia adelante dice lo siguiente: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La insistencia de Dios para que su pueblo no se desprenda de sus enseñanzas, no se desprenda de sus consejos. Esto era pues una consigna, ¿no?, del pueblo judío o del pueblo hebreo. Tenía que estar de manera permanente aprendiendo los estatutos o la palabra del Señor. Ahora esto es interesante porque cuando vemos la historia de Israel, vemos un pueblo que tiene el privilegio de contar con un Dios poderoso, un verdadero Dios, un Dios sobre todos los dioses que haya podido crear el hombre, pero Dios es el Dios verdadero, el Dios de los hebreos. Sin embargo, es interesante porque en la historia vemos que Israel era un siervo totalmente ciego, totalmente sordo. Era un pueblo que vio la gloria de Dios, un pueblo que fue testigo del poder de Dios, un pueblo que fue testigo cómo Dios lo llevó hacia la libertad, pero sin embargo era un pueblo ciego y sordo. Por otra parte, ningún siervo era un hombre libre, porque estaba sujeto a la voluntad y la orden de su amo. Y con todo esto, uno podía, en este caso, someterse a su amo por amor y buena voluntad. Había una práctica, ¿no?, en el Antiguo Testamento, que durante un tiempo, o por decisión del amo, el esclavo tenía la oportunidad de ser libertado, pero si el esclavo deseaba, podía continuar siendo esclavo de su amo. Y cuando el esclavo decidía quedarse sirviendo a su amo, era porque lo amaba. El esclavo amaba a su amo. Y eso uno lo puede encontrar en eso en el capítulo 21. Entonces, el siervo seguía sirviendo a su amo por amor y buena voluntad, permaneciendo en su servicio sin que le obligara a hacerlo. Y hasta aquí pues podemos ver que el salmista nos enseña que Dios es bueno porque nos capacita conforme a su palabra, pero para ello se requiere que recordemos en todo momento, sobre todo nosotros, que somos siervos de Dios. Y un siervo, nosotros como siervos, debemos amar ¿a quién? A Dios. Debemos servirle a Dios. Debemos prestar atención a su palabra. La Biblia, bien es cierto, la Biblia nos enseña de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, ese amor que le debemos a Dios es más que nada en gratitud por lo que Él hizo por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, un siervo ama a su amo. Nosotros amamos a Dios, por lo tanto, amamos su palabra, porque Dios, según el salmista, nos enseña también buen sentido. Y es por eso que acá, en el versículo 66 del Salmo 119 dice, enséñame buen sentido. Y cuando acá usa buen sentido, se refiere a dos detalles interesantes. Primero, que nos enseña sabiduría y luego nos enseña a guardar su palabra. Es por eso que acá dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahora, nos enseña sabiduría. Y la palabra sabiduría viene del hebreo da'at. Y da'at significa conocimiento. Se usó esta palabra para hablarnos también del árbol del bien y del mal. Usted recuerda en Génesis, ¿verdad? Entonces ahí Dios le da la orden, ¿no? Le da la orden en este caso a Adán y Eva, que no tomen del fruto de este árbol, del árbol del conocimiento, o sea, del da'at, ¿no? Del da'at del bien y del mal. Entonces, acá entendemos que hay que creer en sus mandamientos.
Y creer, que significa amán, es estar firme. Amán significa aguantar, significa ser fiel, significa ser veraz, aferrarse, confiar, tener fe. Y en estos momentos tan difíciles que estamos pasando por causa de la pandemia, por causa de algún otro tipo de enfermedad, por causa de la situación política que vive el país, nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios, alimentarnos, aprender, porque todo ese conocimiento, todo ese da'at, ¿qué va a provocar en nosotros? Que nos mantengamos firmes, que aguantemos. ¿Nos va a ayudar a qué? A ser fieles, a ser veraces, a buscar que podamos aferrarnos más a la palabra de Dios, confiar en Dios, tener fe en Dios. En estos tiempos, muchos cristianos, creyentes, están cediendo. Esta pandemia y la situación política del país ha provocado que muchos creyentes se desenfoquen de lo que Dios está y desea hacer en este mundo. Y muchos se han adormecido. Si usted se percata, en el culto de la noche, solamente ahí sale la cantidad de personas que están conectados. Antes entraban 90, luego entraban 80, luego entraban 70, ahora solamente entran 16. Y es alarmante el desinterés del pueblo de Dios que está mostrando en estos tiempos. Ya otras cosas son prioridad para muchos cristianos o creyentes. Muchas cosas son prioridad. Ahora, estos últimos domingos ha habido, si no me equivoco, fútbol y ha habido debates justo a la hora del culto, y con más fuerza se ha manifestado el desinterés por aprender la palabra de Dios. Entonces es alarmante. No solamente está ocurriendo aquí, sino en muchas congregaciones la preocupación es total, porque se está manifestando el desinterés del pueblo de Dios en continuar creciendo espiritualmente. Estamos experimentando un adormecimiento. Satanás ha sabido mecer a la iglesia. ¿Qué pasa cuando un bebé está inquieto, no? Y bueno, ¿qué hace la mamá? Comienza a mecerlo, ¿no? Y el bebé está, ¿no? Se durmió. Y así Satanás ha sabido mecer a la iglesia y poquito a poco ha ido sembrando en el pueblo del Señor un desinterés, ¿no? Entonces es preocupante, es muy preocupante. Pero también la palabra de Dios, por ejemplo, nos enseña a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y una de las cosas que compartió el pastor Fernando al inicio de la cuarentena, usted recuerde que fue en marzo del año pasado, y algo muy interesante dijo el pastor Fernando, cuando tuvimos el primer culto virtual el año pasado. Esta pandemia va a mostrar verdaderamente quiénes son los que aman a Dios verdaderamente, quiénes son realmente fieles. Y bueno, ¿y hoy qué se ve? Se ve a muchos cristianos paseando, se van a la playa, se van de viaje, se van a los locales comerciales o mega comerciales, se van a trabajar y ahí se van en el bus, en el taxi y bueno, y están en contacto con muchas personas, pero no vienen a la iglesia porque se pueden contagiar. O sea, no hay algo consecuente ahí. Sí se van a los lugares megacomerciales donde la gente está a menos de 1 metro y ahí no les va a pasar nada. Pero en la iglesia, donde hay separadores, donde hay un estricto control de salubridad, no vienen porque se pueden contagiar. No vienen por precaución. No vienen porque piensan en sus abuelitos o en sus padres que son ancianitos, lo cual es correcto. Pero seamos consecuentes. Si vas a pensar así, entonces, porque no vienes así por esta razón a la iglesia, entonces lógicamente no
no vayas a trabajar, no vayas al centro comercial, no vayas a ciertos lugares donde sabes que la gente está más aplastada que en la iglesia o en local donde adoramos a Dios. Entonces, Satanás ha sabido mecer a la iglesia en la vida de muchos creyentes, lo cual ha provocado pues un desinterés. Los ha llevado muchas veces a poner pues la palabra de Dios menos prioritaria. Entonces hay que ser consecuentes. Y acá Dios le está enseñando a su pueblo que crean, que creamos en su palabra. Y al creer su palabra, como dice acá, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y el creer nos lleva a estar firmes, a aguantar, a ser fieles, a ser veraces, a aferrarnos y confiar y tener fe en la bendita y gloriosa palabra de Dios. No es la palabra de un hombre, mis hermanos, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es este poderoso Dios de Israel, el Dios de los hebreos, que está buscando que su pueblo reaccione, porque su pueblo vio maravillas, para que ande seguro y estable. Sin embargo, la historia del pueblo de Israel nos presenta pues una situación muy triste. Y cuando acá usa pues esta palabra amán, creer, nos indica que debemos ser pues, por lo tanto, perdurables y duraderos en el buen conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usa acá creer, implica que un creyente tiene que estar firme, que un creyente debe ser digno de confianza. Por ejemplo, en Isaías 22:23 se refiere a un lugar firme, un lugar en que una estaca es clavada. Y cuando una estaca es clavada, esa estaca permanece firme, inamovible. Yo recuerdo en una oportunidad que habíamos programado un retiro. Los jóvenes recordarán que antes, cuando salíamos a los retiros, ¿cuánto extrañamos los retiros, verdad? Ahí recuerdo a Ari, a Cindy, ¿no? En los retiros. A Sebastián, ¿no? Sebastián una vez nos acompañó también a Yangas, ¿verdad? A Yangas nos acompañó, ¿no? Dejó de ir a Holanda y se fue a Yangas con nosotros, ¿ah? A un recogimiento espiritual. Pero ahí estábamos. Pero recuerdo que en una oportunidad, ahí cerca de Yangas, había un lugar de retiro muy bonito, acogedor, y me dieron un precio y nos pusimos de acuerdo con la dueña. Entonces, faltando una semana ya para el retiro, yo llamo a la dueña y me contesta el hijo, y el hijo me dijo, no, eso te habrá hecho mi mamá, pero mis políticas son otras. Bueno, yo hablé con la dueña, le digo, y el hijo no quiso pasarme con la mamá y no quiso acceder a lo que habíamos acordado con la dueña. Y bueno, ¿y ahora a dónde vamos? Y por ahí me avisaron de que en Chosica había un lugar muy bonito, pero que ya los cuartos estaban topados y que podíamos irnos, pero con nuestras carpas. Y bueno, y ahí a movernos rápido, ¿no? Y los muchachos felices, ¿no? Para ellos era una aventura. Y se fueron todos con sus carpas, ¿no? Y bastantes carpas habíamos armado. Y bueno, pero habían tardes en que el viento era fuerte. Y todas las carpas tenían sus estacas. Y cuando venía a cierta hora de la tarde los vientos fuertes, las carpas no se movían porque las estacas estaban firmes y bien sujetas. Y es lo mismo que nos enseña acá Dios, que nosotros tenemos que apelar a la sabiduría, al conocimiento de Dios, porque eso nos va a ayudar a estar firmes, dignos de confianza,
porque hemos permitido que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y quede bien clavado como la estaca, para que permanezca firme, para permanecer firmes, inamovibles, aun cuando la violenten hasta el punto de quebrarla. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, muchos de nosotros nos hemos enfermado, muchos de nuestras familias se han enfermado también. Y hemos estado en tiempo de zozobra. Muchos hermanos han perdido su trabajo por esta causa de la pandemia. Muchos hermanos han estado en situaciones económicas muy difíciles. Pero, ¿qué es lo que ha marcado la diferencia? Que ellos se han aferrado al consejo de Dios y ellos han permanecido firmes, inamovibles, a pesar de que la circunstancia fue violenta contra ellos, como lo ha sido contra cada uno de nosotros. Pero gracias a Dios permanecimos firmes. Entonces surgen preguntas. ¿Crees en la palabra de Dios en los momentos más oscuros de tu vida? En estos momentos de zozobra que estamos viviendo, al igual que miles y miles de personas en todo el planeta. ¿Crees en la palabra de Dios en los momentos más duros, en los momentos más crueles? ¿Eres inamovible a pesar de las circunstancias que se están golpeando? A pesar de todo eso, ¿sigues creyendo en la palabra de Dios? ¿O te estás rindiendo fácilmente? ¿O te estás dejando mecer por Satanás? Entonces, Dios es bueno porque nos enseña buen sentido. Primero, nos enseña sabiduría. Y segundo, nos reta a que guardemos su palabra. Porque acá dice, enséñame buen sentido y sabiduría, pues tus mandamientos he creído. Antes, pues, que fuera humillado, antes que este salmista fuera afligido, ¿qué pasó? Andaba errado, andaba desviado, lejos del conocimiento de Dios, apartado de la enseñanza de la palabra de Dios. Mas ahora dice, después que ha sido reprendido por el Señor, mas ahora que, al igual que el hijo pródigo, entró en razón, o la Biblia dice, volvió en sí, ahora dice, guarda, ahora obedece, ahora cumple en su corazón totalmente la bendita, gloriosa y maravillosa palabra de Dios. Es triste ver cómo creyentes están cediendo cada vez a cómo Satanás está moviendo las cosas en muchos aspectos. Están cayendo como palomas cazadas por los disparos de las escopetas. Estamos viendo que muchos creyentes están cayendo como mansas palomas. Estamos viendo creyentes que fácilmente se están dejando devorar por Satanás, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hoy es el tiempo, hermanos, en el cual nosotros, que en medio de todas estas circunstancias tan duras, aún más permanezcamos firmes. Aún más sigamos dependiendo de la palabra de Dios. Y que el Señor los bendiga a ustedes por su valentía, por su fe, por su confianza, por su decisión firme de congregarse presencialmente. Y retamos a los hermanos que nos ven por las redes virtuales, que también se armen de la coraza de justicia, que se vistan, como lo que dice la Escritura, de la vestimenta del soldado de la fe. Ciertamente aquí nadie se va a contagiar. Aquí en el ingreso se exige que usted cumpla los protocolos, su doble mascarilla, su protector facial, se le echa alcohol en las manos, se le toma la temperatura. O sea, el problema no es aquí, el problema es afuera. Entonces, eso de decir de que no vengo a la iglesia por precaución, ya yo creo que usted tiene que analizar sus palabras.
o sea, los que no vienen. Ahora entiendo, ¿no?, que este es un proceso de pasar del miedo y otros detalles. Porque en realidad muchos tienen miedo al contagio. Y usan la palabra prevención, precaución. Pero hay reglas que se tienen que respetar, y si usted respeta las reglas sanitarias, no le va a pasar nada. Pero hay que ser consecuentes. Y aquí la palabra de Dios nos reta a que, sobre todo Dios, que guardemos su palabra. Y guardar implica ponerla en práctica. Y este es el tiempo en el cual los creyentes somos retados a demostrar que tenemos valor santo. Ahora, años anteriores han habido plagas y los creyentes valientemente no dejaron de congregarse. Ha habido persecución y los creyentes valientemente, aún así, se congregaban a pesar de que había amenazas de muerte. Y la historia lo confirma. Nosotros hoy tenemos un enemigo invisible, un virus que no lo podemos ver. Pero la mejor manera de combatirlo es tu doble mascarilla, tu protector facial y todo lo que implica desinfección, protección y desinfección. Y así ir adelante en la batalla de la fe. Este hombre, que conociendo muy bien lo importante que era seguir y servir a Dios, se alejó de Dios. Mientras sus hermanos o sus prójimos estaban en la batalla, él estaba ocioso en su casa, viendo la batalla de lejos. Y ahí vino la tentación. Esa ociosidad lo adormeció espiritualmente. Y un día estaba ahí en su techo y a lo lejos vio una mujer hermosa bañándose. Pero esta mujer era casada, esposa de Urías, y él planificó todo para tener un encuentro ilegal con esta mujer. Producto de ese encuentro ilegal, la mujer quedó embarazada. Manda a llamar al marido y lo manda a su casa, pero no contaba que este hombre tenía un corazón firme y que este hombre era digno de confianza no solamente con el rey que se había acostado con su mujer, sino que era digno de confianza ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él le dijo al rey, David, le dijo: ¿cómo yo voy a ir a tener deleite con mi mujer si el ejército de Jehová está en batalla? O sea, era un hombre digno de confianza, firme. Y le ordenó: vete a tu casa. Pero él se quedó a dormir ahí en las escaleras del palacio. Luego la segunda trampa, lo emborracha David a este hombre y le dice: vete a tu casa. Pero él se fue a dormir ahí, no a su casa, sino allí donde estaban los demás soldados de la reserva. Un hombre fiel, un hombre firme. Satanás nos va a poner todas las bandejas que pueda para que nosotros podamos ceder a las mesadas. Él va a tratar de movernos de un lado para otro a fin de adormecernos. Llegado el momento, tratar de devorarnos. Mis hermanos, este hombre, lamentablemente, David, permitió que Satanás lo devorara, fue humillado, fue afligido porque andaba errado, andaba desviado, se alejó del consejo de Dios. Y después de esta gran lección, porque luego
esta mujer da a luz y ese bebé muere. Entonces, después de esta gran lección, después de esta gran reprimenda, él entendió, pidió perdón, ahora es un hombre que guarda, obedece, cumple en su corazón la bendita palabra de Dios. Entonces hemos visto en primer lugar que Dios es bueno porque nos enseña conforme a su palabra. Pero también Dios es bueno, en segundo lugar, porque nos enseña sus estatutos. Y en el versículo 68 dice lo siguiente. Dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Según el diccionario, hay un diccionario Vine, nos dice que el vocablo hebreo jukaj tiene muchos sinónimos. A veces integra una serie de 3. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Ese, digamos, es uno. Luego, sus decretos. Y tercero, sus estatutos. Entonces, son 3 detalles importantes. Pero en otros casos, el vocablo se une a una serie de 4 sinónimos, que el primero es, amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás, primero, sus ordenanzas, luego sus estatutos, luego sus decretos y por último sus mandamientos. ¿Por qué nos insiste tanto Dios que aprendamos sus estatutos? ¿Por qué insiste Dios que aprendamos su palabra de manera permanente? ¿Por qué insiste tanto el Señor? Bueno, busquemos el Salmo 119, ahí al ladito está nomás, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Luego dice, te ruego, oh Jehová, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Por eso Dios insiste en que no nos desprendamos, Dios insiste en que nos aferremos, Dios insiste en que guardemos, Dios insiste en que lo pongamos por práctica, sus estatutos. Ahora, por si acaso, yo entiendo que hay hermanos adultos, muy adultos, de 70, 80 años para arriba, ¿no? Es entendible por lo cual no pueden congregarse. Son personas, hay una palabra que se usa, bueno, las más delicadas, las más propensas a que se puedan contagiar, pero gracias a Dios que la población limeña, en cuanto a personas de mayor edad, ya casi la mayoría está ya vacunado. Pero todavía tiene que esperar, después de la segunda dosis, tiene que esperar un mes todavía para que su cuerpo pueda ya tener anticuerpos. O sea, no es cuestión de que te ponen la segunda vacuna y ya te relajas. O sea, los médicos indican que todavía hay que esperar un mes. Este día martes llevé a mi mamá para que le pongan la segunda vacuna. Y ahí el médico nos dijo que recién después de un mes ya ella puede hacer las actividades que hacía antes de la pandemia. Porque la pandemia pues nos cambió la vida a todos.
Entonces no es cuestión de que ya la segunda vacuna, ahora sí, mamá, lánzate, ¿no? A Megaplaza, lánzate al Royal, ¿no? Y no, no es así. O sea, no es garantía que después de la segunda dosis, al día siguiente, uno puede hacer lo que quiera. Todavía está desprotegido. Hay que esperar todavía un mes para que tu cuerpo tenga anticuerpos. Entonces, y bueno, entonces es entendible que las personas mayores no puedan congregarse, ¿no? Es comprensible y entendible. Pero la generación del Bicentenario, ya pues, armarse de valor y tomar la bandera y el escudo de la fe, como lo han hecho tantos jóvenes valientes en tiempos anteriores. Ahora, también, ¿por qué Dios insiste tanto en que su pueblo aprenda sus estatutos? Que su pueblo se aferre a su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué insiste tanto Dios? ¿Por qué nos enseña tanto sus estatutos? ¿Por qué? Porque va a haber un momento en que nos van a atacar con mentiras, y cuando nos ataquen con mentiras, pues hay que tener presentes sus mandamientos. Y acá el salmista nos hace ver que los arrogantes enredaron mentiras contra él. ¿Cuántos salmos encontramos donde los enemigos le tienen redes al salmista? Lo acusan con mentiras. Tienden, dice, lazos contra él. Entonces los arrogantes enredaron mentiras contra él. Y eso nos enseña que cuanto más nos enreden las circunstancias que intentan destruir nuestra comunión con Dios, hay que guardar, hay que obedecer y cumplir la palabra de Dios. Ahora, la prensa tiene tanto poder, los medios de comunicación tienen tanto poder, que así como hemos sido testigos de esta pelea política que ha habido, unos a favor de un partido, otros a favor de otro partido, también ha habido un informe tan catastrófico, tan apocalíptico de la pandemia, que han espantado a muchos creyentes. Y ha habido personas también que han estado atacando, y Satanás tiene sus huestes para atacar con psicosociales a través de las redes sociales, lo cual ha espantado más a los creyentes. Y la gente está así, en zozobra. La gente está con terror. Entonces, Satanás ha tenido una buena estrategia para paralizar a muchos creyentes con mentiras. Pero aquí dice el Salmo 19. Busca el Salmo 19. Salmo 19, versículo 13. Dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Que las circunstancias, mis hermanos, que la noticia que salga en el Facebook, en el WhatsApp, en la televisión, no permitas que eso se enseñoreen de ti. Más bien tú refúgiate en Dios, que tu corazón continúe íntegro, fundamentado, firme en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Y así estarás limpio de toda gran rebelión en tu corazón. El Salmo 119, versículo 97, busque por favor. Salmo 119, versículo 97 al 104, dice lo siguiente. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Viene una noticia aterradora, pero sin embargo,
tú vas a estar preparado, tú vas a estar firme, fundamentado en la palabra de Dios, porque tú vas a estar como el salmista. El salmista dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. El creyente que está aferrado a la palabra de Dios no se va a dejar estremecer por esas noticias apocalípticas que salen en el Facebook, en el WhatsApp, en la televisión. Diga lo que diga el mejor periodista, eso jamás va a mecer al creyente, porque él, el creyente, ha adquirido inteligencia de parte de la palabra de Dios, y eso lo lleva a aborrecer todo camino de mentira. Pero también, ¿por qué Dios insiste tanto en enseñarnos? Porque en cualquier momento va a haber gente que nos va a atacar, gente con un corazón malo nos va a atacar. Y si esa gente con corazón malo nos va a atacar, pues ¿cuál debe ser nuestra reacción? Pues hay que regocijarnos en la palabra de Dios. Y hermanos, déjame decirle que así como hay gente inconversa, mala, ellos son 100% malos porque no tienen a Dios, también hay creyentes malos, pero que andan en carnalidad. Y estos creyentes hacen lo que hace un incrédulo, también siembran terror a los hermanos, espantan a los hermanos. Y es por eso que hay mucha gente llena de maldad. Y el Señor nos aconseja que cuando seamos atacados por ellos, no paguemos mal por mal, sino regocijarnos en su palabra. ¿Qué tal desafío? Bueno, ellos van a decir lo que quieran, incluyo inconversos y creyentes en el mismo paquete, porque el creyente carnal actúa igual que un inconverso. Entonces, uno simplemente hace alto ahí, y si esta persona está insistiendo, usted llámelo en privado, sabe que usted se está comportando de esta manera. Córtelo, no pise el palito. Hay muchos creyentes que están pisando el palito, hermanos de buen corazón, que están pisando el palito a muchos creyentes que están haciendo comentarios de odio, de racismo, de muchas cosas. O sea, en este ambiente político que hemos vivido, hemos visto, pero de todo. Y eso ha causado hasta estrés en algunos. Hay tanto veneno, tanto odio, hasta que por ahí una hermanita escribió, qué pena que entre creyentes o creyentes estén escribiendo palabras de odio, cuando la palabra del Señor nos enseña que debemos tomar otro rumbo. Satanás ha sabido mecer a muchos creyentes que ahora están escribiendo como si fueran inconversos, ¿no? La situación está muy difícil, pero el que se somete a la palabra de Dios permanece para siempre. Y por último, en tercer lugar, porque nos enseña Dios, y Dios es bueno. ¿Saben por qué es bueno? Porque nos enseña Él, humillando nuestro corazón. Y en versículos 71 y 72 dice lo siguiente: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Qué hermoso final tiene esta porción de este Salmo 119. Pero lo interesante es que esto va conectado con Jeremías
capítulo 17, versículos 9 y 10. Y Jeremías, capítulo 17, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, y sigue todavía el versículo. Pero eso es lo que enfatiza Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que puede penetrar el corazón de todo ser humano es Dios. Es Dios. Pero Dios nos enseña, y gracias a Dios, cuando ve que somos, como una vez dijo un pastor, hay hermanos que son siervos tercos, como Israel. Israel fue ciego y sordo. David, este salmista, fue también ciego y sordo, sabiendo, conociendo, componiendo las mejores y hermosas canciones para el Señor. En un momento que se dejó mecer por el diablo, se descuidó y en un momento de ociosidad cayó en pecado. Doble pecado: adulterio y posterior asesinato. Actor intelectual, porque mandó a matar al esposo de Betsabé, a su soldado fiel, a su soldado digno de confianza, a Urías. Mis hermanos, Dios va a insistir en que nosotros estemos continuando aprendiendo su palabra, sus estatutos. Quiero leer con ustedes el Salmo 19. Busque el Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19, versículo 7. Dice, Salmo 19, versículo 7, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y dice el versículo 10: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Pero note lo que dice el versículo 11: tu siervo es además, ¿cuál es la palabra? Amonestado. A todos les gusta leer desde el 7 hasta el 10. Pero a muchos creyentes no les gusta leer el 11, porque la palabra, aparte que es bella, aparte que es dulce, aparte que nos limpia, aparte que nos hace permanecer para siempre, esta bendita palabra de Dios, la enseñanza de Dios, los estatutos de Dios, también nos amonestan, nos corrigen, nos llama la atención. Entonces tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Versículo 11 nos enseña pues la parte probablemente incómoda. Pero mire lo que dice el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Qué importante es, pues, mis hermanos, entender que lo mejor es guardar la palabra de Dios, porque ella misma dice que es deseable mucho más que el oro y mucho más que oro afinado, y es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Realmente Dios es bueno. Dios es bueno, lo fue con su pueblo, lo fue viniendo aquí más adelante con el rey David, que en un momento de su vida se dejó mecer por el enemigo de Dios
y lamentablemente cayó en pecado. Pero ahora nos toca a nosotros enfrentar una situación, y ya le estamos enfrentando, una situación tan difícil que nos ha tocado vivir. Ya tenemos más de 1 año y medio enfrentando esta pandemia. Y no sabemos también cuál será el destino político de nuestro país. Pero la respuesta que nos da Dios en esta mañana es que nos aferremos a su palabra. ¿Cuál es la garantía de que su palabra va a dar resultado en nuestra vida? Porque Él es bueno. Él es bueno. Y lo que Él hace es perfecto. Lo que Él hace es correcto. Lo que Él hace es mejor. Amén, hermanos.